Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 17 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de política monetaria y este segmento sobre contexto de la economía de EUU. Continuamos en Solo Negocios Radio, a punto de regresar al aire y pues por iniciar esta parte correspondiente a la parte de precios, ¿no? Son resultados que han estado ocurriendo en las semanas previas. El 11 de septiembre publicaron inflación general, el 10 índices de precios al productor y ayer índices de precios de importaciones y exportaciones. Y con esos, pues vamos a contextualizar las circunstancias que ocurren en el contexto de la actividad económica. También cabe mencionar los datos de energía, pues ahí sí no hay un tema relevante. Creo yo que entre la alta capacidad productiva de Texas al respecto, así como la estancada posición de la OPEP en su impacto para inferir en la economía y la compra de producto petrolero a cierto precio para ellos allá en la Fed, en la OPEP, perdón, pues no está teniendo los efectos, ¿no? Estamos rezando al aire 1300 AE. Y bueno, vámonos, entonces vamos a hablar de precios. El primer dato relativo a precios está estrechamente vinculado con datos de empleo, que ya comenté algunos. El Buró de Estadística Laborales de la Unión Americana publicó ofertas de trabajo estatales y rotación laboral para el mes de julio. Y entonces el JOLTS básicamente nos dice que hay una disminución notoria en Nueva York, Florida y Tennessee de hasta 0.9 puntos y 0.7 con estos tres, pues en las ofertas laborales nuevas. En California, al contrario, subió 0.4. La tasa de contrataciones aumentó 0.6 en Michigan y la nacional no tuvo cambios. Las tasas de separaciones totales bajaron en Ohio y Mississippi, aumentaron en Delaware y Idaho. Los aumentos han hasta de 1.2 puntos, ¿no? Entonces, empiezan a haber datos que generan preocupación. No es un asunto recesivo ni llamado a crisis, sino empiezan a mostrar lo que, junto con los datos que comenté hace ratito en el segmento anterior, de la economía en general y del empleo, empieza a mostrar una cierta tendencia de enfriamiento. Y mire usted, el dato de este tipo de estadísticas es muy poco probable que a través de los meses, años, se puedan sostener al mismo ritmo. O sea, recordemos, el año pasado el promedio de generación de empleo en la Unión Americana fue de 220,000 puestos. Y además, mes tras mes subían los sueldos. O sea, llega un punto en que la economía se ahoga de tanto crecer, por llamarlo de alguna forma. Y entonces es obvio que llega un punto en que se empiece a contener esa auge de crecimiento y ese auge de mejores salarios. Pero no significa que tenga que enfriarse, al menos no rápidamente. O sea, desacelerar la economía no significa frenarla. O sea, usted vaya en su coche a 50 kilómetros por hora y de repente, y tenga oprimido el acelerador para estar siempre en 50 kilómetros por hora, y de repente suelta el acelerador, obviamente el vehículo va a alentarse, se desacelera, pero no frena, sigue avanzando, nada más que usted verá en el marcador del odómetro a una velocidad más baja. Eso es una desaceleración en el escenario donde el crecimiento de la economía está siendo sostenido y de repente empieza a dejar de crecer al mismo ritmo. Pero si le pones el freno, ya no solo va a dejar de acelerar al ritmo que venía haciéndolo cuando tenías el acelerador puesto estable, sino incluso va a ser más rápido el proceso de disminuir la velocidad hasta llegar a detenerse. Y si lo pone reversa, pues se va a ir para atrás, ¿no? No le pongan reversa andando hacia adelante porque van a romper la transmisión, pero solo es una analogía de la economía. La economía va creciendo, genera buen empleo, buenos salarios, y de repente ya tiende a ahogarse y solita empieza a desacelerarse. Sin embargo, las políticas públicas impuestas por el gobierno actual, aunado a un contexto global de incertidumbre, incluso por potenciales guerras,
pues ha llevado a la posibilidad hoy, sin que podamos confirmarlo, empezar a ver que se está frenando la economía, no que está soltándose el acelerador. Ese temor es lo expresado por Jerome Powell esta tarde y profundizaré en el segundo segmento, en el tercer segmento del programa. Pero el punto es que los datos empiezan a mostrar que alguien sí puso un freno. JOLTS, que es así como comúnmente conocido con el acrónimo, nos dice, hay algunos enfriamientos en la generación de empleo. Propio dato de empleo, hay algunas contenciones en general de empleo. Eso, registro 5 de septiembre, 22,000 puestos de trabajo contra los 70 y tantos mil del mes previo y 100 y tantos mil de los anteriores y demás, ¿no? Y entonces tienes esta posición recurrente de resultados, pues, que destacan la posibilidad de un enfriamiento. No estamos diciendo que la economía estaba entrando en recesión, no estamos diciendo nada vinculado. Simplemente la inferencia de todo este cruce de datos podrían mostrar que hacia adelante sí pudiéramos ver un enfriamiento de la actividad económica. Solicitudes por desempleo, expectativas económicas, el crecimiento con sus vicisitudes pormenorizadas, que además se va a confirmar con datos firmes en unos días, traen consigo presunciones. Bueno, dicho todo eso, entonces, ¿qué pasa con la inflación? El resultado de la inflación del mes de agosto 2025 tiene un crecimiento de 0,4% con ajuste estacional en agosto, después de haber sido de 0,2 en julio. O sea, es mayor al doble del resultado de julio. Ahora, decirle al doble suena espectacularmente alto, pero es de 0,2 a 0,4, o sea, tampoco es un drama, ¿no? Es al doble matemáticamente, pero de 0,2 a 0,4. Entonces, la inflación subió. No está hablando de un drama, no es una crisis, pero ya los focos que empiezan a perder su color verde se empiezan a poner más amarillentos claramente, todos en conjunto. La inflación anualizada subió a 2,9%. Ya andábamos en registros sumamente menores en los meses anteriores. Los datos de febrero fueron 0,2, negativo 0,1 en marzo, 0,2 en abril, mayo 0,1, junio 0,3, julio 0,2. Hay como una cierta estabilidad en los precios al consumidor. Ya agosto no. Ya agosto es el dato más alto registrado en 8 meses. Ya el dato anualizado es un dato alto comparado con cualquier otro registro en los últimos 12 meses. Ya empieza a haber un despunte que ocurre en alimentos, en commodities, en vehículos nuevos, al doble del anterior, 5 veces más en muebles del hogar, servicios, 2 veces más hospedaje, servicio de transporte, ligera alza, servicios en general bajaron porque bajaron los precios médicos, uh, vehículos usados suben 5 veces, no es cierto, suben al doble, perdón, y vehículos nuevos sube de 0, movimiento el mes pasado a 0,3. O sea, empieza a haber presioncitas por aquí y por allá. La inflación no está en 10 puntos porcentuales, la inflación no está disparada locamente, pero ya agosto muestra notorios elementos de incremento, que además en un ciclo inflacionario como el que seguimos viviendo desde abril de 2021, después de todos y tantos meses de altas constantes por arriba de la meta inflacionaria de la Reserva Federal, que este mes resulte alto, pues te llama a pensar que sí puede ser que los aranceles empiecen a tener un impacto real que no permita seguir despresurizando la inflación como venía ocurriendo antes del mundo de los aranceles. Sí, ya empieza a haber datitos que te hacen pensar, no están contratando tanta gente, no están despidiéndola de manera masiva, al menos con datos generales y con datos particulares de solicitudes por desempleo, pues sí hubo 27,000, un pico alto respecto a los últimos 24 meses, pero pues bueno, hay que ver, fue una semana, una paloma no hace verano. Tienes datos aislados de producción general del país, o sea, de Producto Interno Bruto, pues con ciertos resultados medio erráticos. Tienes en particular el dato de
la Reserva de Atlanta, que te dice, pues estamos creyendo que vamos a seguir creciendo fuerte, pero quizá no tan fuerte como creíamos. O sea, todo te está mostrando un foco amarillo. Ese es el punto. Y entonces la Reserva Federal, con un mandato dual, dice, a ver, estos datos más nosotros que ahorita voy a comentar, me hacen ver que mi mandato dual es prevalecer mi trabajo en contra de la inflación, pero también incitar a la economía a crecer. Dos tareas. El Banco de México y casi todos los países del planeta tienen una tarea, solo la inflación, solo atacarla. Bueno, en este caso, así es. En ese sentido, pues tenemos también el índice de precios al productor. Y resulta con un tema para el mes de agosto de 0.3% demanda final y luego subyacente 0.2, obviamente datos mensuales, y luego eso sobre productos o bienes más bien tangibles, y luego servicios, la total 0.5, comercio 1.1, transporte y bodegas menos 0.7, otros 0.4. El dato anualizado 2.5 y el dato subyacente 3.5. ¿Cómo estaban los meses previos? Mucho más abajo. Bueno, no te creas, más o menos más abajo. Ha estado estable, podemos decir que ha estado estable. Me equivoqué, 2.8 es el resultado subyacente del dato de agosto de 2025. 2.6 el mensualizado. Los meses previos fueron más altos, más bajos, o sea, con movimientos, ¿no? Sesgados, o sea, erráticos. Los precios al productor han estado subiendo y suben un poco menos, vamos, se desaceleran y suben y se desaceleran y suben. Los precios al productor están erráticos desde hace tiempo, no es algo nuevo. Venían bajando de 2023 a 2024, empezaron a presionarse en 2024 sobre toda la segunda parte del año y todo este año han estado erráticos, a veces más altos, a veces más bajos. Entonces ahí no hay mucho que decir, más que continúan erráticos, ¿no? Pero los precios al consumo, los precios a la importación y exportación sí empieza a gestionar preocupaciones. Estos precios que también habían bajado hacia septiembre de 2024 de manera importante, volvieron a subir hasta diciembre del 24. Ya estaba nominado Trump como candidato electo. Dos, empezaron a ceder. No pasaba nada con los aranceles hasta abril, incluso hasta junio. De ahí empieza de nuevo a subir el gráfico. Dato anualizado. El mensual, desde mayo, que fue el piso, empieza a tender una alza. Y entonces los precios de importaciones y de exportaciones traen un problema particular. Estos son más que nada importaciones. ¿Por qué? Porque el precio es el producto que llega y el proceso de importación, pagando los aranceles, que sí hay, aunque algunos estén prorrogados, cambiados, acotados, lo que sea, sí hay un arancel efectivo hoy contra lo que se tenía prometido, que era más alto, pero por otro lado, contra lo que estaba en el alcance previo. Entonces, los precios están alzándose, los precios de exportaciones están alzándose. Puede ser porque adentro de la Unión Americana se está inflacionando su economía o porque hay aranceles al exportar, porque también hay represalias, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues traes una implicación delicada de los resultados que hay que evaluar a profundidad. Dicho todo esto, los elementos precio están generando presurizaciones al alza. Los elementos de los indicadores de precios muestran, dentro de un mundo errático y todavía acotado, apuntalamientos. No graves, no críticos, pero notorios. Y a la par la economía se enfría o al parecer empieza a enfriarse. Ojo, voy a corte y regreso a hablar particularmente de la conferencia de prensa y el boletín de la Reserva Federal. No se vaya, sigan. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.